anteriores hemos visto la ecuación del movimiento armónico simple y su relación con el movimiento circular uniforme. Vamos a trabajar un poco más en esta ecuación, en esta solución de la ecuación diferencial, y vamos a ver cuál es la posición, velocidad y aceleración de un objeto en un movimiento armónico simple. Recordemos que esta posición se podía expresar mediante una función armónica, es decir, mediante un coseno o mediante un seno, y x será igual a la amplitud del movimiento por el coseno de omega t más la fase inicial. Para calcular la velocidad debemos derivar esta expresión, lo cual nos llevará, si he utilizado el coseno para la posición, obtendré un menos el seno para la velocidad y derivando nuevamente llegaré a la aceleración donde tendremos menos la amplitud por omega cuadrado por el coseno de omega t más la fase inicial. Aquí además podremos ver cuáles son velocidad y aceleración máximas, que serán cuando estos senos o cosenos alcancen su máximo valor, es decir, cuando el seno tenga un valor de más o menos 1, la velocidad será máxima, será el instante en el que pase el objeto por el punto central, el punto de equilibrio, y en ese caso será más o menos a por omega, más o menos en función de si va en una dirección o en la otra. De igual forma, la aceleración que se producirá en los instantes en los que el coseno sea más o menos 1, es decir, en los extremos del movimiento, será igual más menos a amplitud por velocidad angular al cuadrado, por omega cuadrado. Si representamos estas tres funciones, posición, velocidad y aceleración en una gráfica, podemos apreciar que en este caso, por ejemplo, que tenemos una fase inicial phi sub 0 igual a 0, es decir, en el instante inicial la posición está en su máxima separación de la posición de equilibrio. Vemos en la gráfica en azul que 0,1 es el máximo valor que tiene. Y en ese instante la velocidad es 0. La aceleración, en este caso, también alcanza su valor máximo, aunque con signo contrario a la posición. Si vamos a un cuarto de periodo, estos círculos que están marcados en verde, aquí tenemos que en este caso tanto posición como aceleración es el instante en el que estoy pasando justo por el centro, por el punto de equilibrio, cuando el muelle no está ejerciendo ninguna fuerza. En este caso, tanto la posición como la aceleración es igual a 0. Es el instante en el que la velocidad adquiere su máximo valor. Si continuamos hasta la mitad del periodo, vemos que se ha completado la mitad del movimiento, estamos en el otro extremo, aceleración y posición de nuevo máximos, pero a la inversa, velocidad de nuevo 0. Es 0 porque está pasando la velocidad de ser negativa a ser positiva. Voy a aprovechar para introducir un nuevo recurso en la red, en este caso simulador de movimiento armónico simple de un muelle de la Universidad de Colorado. En este caso vamos a ver dibujados en amarillo el vector aceleración, en verde el vector velocidad, y podemos comprobar ahora al soltar, vamos a ponerlo un poco más despacio para poder apreciarlo mejor, y vemos que cuando la velocidad se hace 0 en los extremos la aceleración son máximas, mientras que cuando llegamos al punto central velocidad máxima y aceleración se hace 0. También comprobamos que las aceleraciones siempre van dirigidas hacia el centro. Ahora mismo ya está frenando, acelera, comienza a frenar y así sucesivamente. Veamos este problema que nos pide una serie de cuestiones. De hecho, resolveremos todas excepto la energía, que lo veremos en un vídeo posterior. Primero calcularemos o veremos a partir del enunciado los parámetros que necesitaremos. Siempre es fundamental, si conocemos la forma de hallarlo, hay que empezar el problema por la velocidad angular. Recordemos, esta frecuencia angular es raíz de la constante del muelle partido de la masa. Aplicamos los datos y tenemos que es 11,55 radianes segundo en este problema. Además, podremos llegar a la expresión del periodo, 2pi partido de la frecuencia angular, 0,54 segundos, y la amplitud, que es la máxima separación de la posición de equilibrio. Nos dice además que esto va a ser la posición inicial.
Vale, pues máxima separación de la posición en equilibrio, 30 centímetros, 0,3 metros. Para calcular la expresión matemática del desplazamiento en función del tiempo, es decir, esta expresión que acabamos de poner en pantalla, debemos conocer la amplitud, que ya lo conocemos, la frecuencia angular y la fase inicial. La fase inicial es el último dato que necesitaremos calcular para poder escribir esta expresión que se pide. Veamos cómo se hace esto. Bueno, pues en el enunciado nos está diciendo que la posición es igual a 0,3 por coseno de 11,55t más la fase inicial y nos dice dónde se encuentra el objeto en el instante inicial. En 0 segundos la posición es 0,3 metros. Así pues, estos 0,3 metros será igual a 0,3 por coseno de 0 más la fase inicial. Es decir, 0,3 será igual a 0,3 por coseno de la fase inicial. Esto nos lleva a que el coseno de la fase inicial vale 1 y por tanto ese ángulo inicial será 0 radianes. De esta forma hemos podido determinar que la ecuación de este movimiento es 0,3 por coseno de 11,55 radianes por segundo por t. En un segundo apartado nos piden velocidad y aceleración máximas de este cuerpo, con lo cual lo que tendremos que hacer es derivar la posición. Llegamos a la expresión de la velocidad y de la aceleración haciendo dos derivadas sucesivas. Sus valores máximos se alcanzarán cuando senos y cosenos valgan más o menos 1 respectivamente. Por tanto, esta velocidad máxima será 3,5 metros por segundo, positiva o negativa, según la dirección en la que se esté moviendo el objeto. Y la aceleración máxima en los extremos, 40 metros segundo cuadrado de nuevo, en función de si esté subiendo o bajando el objeto, si esté en el extremo superior o inferior del movimiento. Hagamos este último apartado, el apartado D, en el que se pide cuál es el instante en el que la posición vale 0,15 metros. Si pensamos en el movimiento, veremos que realmente en cada ciclo, en cada oscilación, no va a haber un instante, sino dos, cuando viaja en un sentido y cuando viaja en el contrario. Vamos a ver cómo se calculan. Lo primero es escribir la ecuación, la que ya tenemos 0,3 coseno de 11,55t, y ver que en ese instante, en ese tiempo que queremos calcular, su posición vale 0,15, es decir, sustituir la posición por 0,15. La amplitud, los 0,3 metros, los llevamos al otro término y nos queda que el coseno de 11,55t será igual a 0,5. Bien, pues 11,55t será el arco cuyo coseno vale 0,5. Claro, hay dos soluciones. Hay dos arcos cuyo coseno vale 0,5. Por una parte, pi tercios, 60 grados, y por tanto 11,55t será igual a pi tercios, o bien 300 grados. También el coseno de 300 grados de 5 pi tercios también vale 0,5. Es decir, ambas soluciones son válidas para nuestra ecuación. Así pues obtendremos dos tiempos, lo que decíamos, uno cuando el objeto se mueve en un sentido y otro cuando se mueve en el contrario. Si despejamos aquí, tendremos que el primer tiempo calculamos y nos da 0,091 segundos y el segundo tiempo 0,453 segundos. De esta forma hemos podido calcular esos dos instantes en que el objeto pasa por la posición 0,15. Se nos pide también la velocidad, pues será cuestión de introducir este tiempo en la ecuación de la velocidad para obtener menos 3 metros segundo. Y cuando viaje en el sentido contrario llevará exactamente la misma velocidad, pero en sentido contrario. No vamos a calcular aquí la aceleración, pero se haría exactamente igual, por el mismo procedimiento.